Hola amigos y amigas de mundotaekwondo.com, soy Carlos Hernández, su amigo de siempre, y es para mí un placer y un honor estar acá en esta entrevista especial con un gran taekwondista, un gran ciudadano, un ejemplar competidor de taekwondo, Víctor Estrada. Esta entrevista que vamos a hacer en exclusiva para Mundo Taekwondo va dedicada en honor a su madre, quien falleció en el mes de enero, la señora María de los Ángeles. Y bueno, quiero que le dediquemos esta entrevista, que quizás es una de las primeras apariciones que haces luego de todos esos años que estuviste trabajando en la política. Víctor, bienvenido a Mundo Taekwondo, espero que te encuentres muy bien, sentimos mucho lo de tu madre, hay que seguir adelante. Carlos, la verdad es un placer, muchas gracias, un honor para mí, y sí, tienes razón, hace unos meses atrás, 6 meses, falleció mi mamá, un cáncer muy difícil, casi aguantó 3 años de luchar con él, y la verdad pues siempre ha sido una guerrera, fue la que nos enseñó a mí, a mis hermanos menores a salir adelante, y te agradezco mucho, sí, por supuesto, una mujer que le debo a ella todo lo que soy y todo lo que he logrado en la vida, y como vuelvo a repetir, un honor estar contigo, y bien lo dices, o sea, no, esta es la primera entrevista que hago a un medio de taekwondo, deja de la parte de ahora que tengo 1 año y medio descansando en la política, tengo años de que no me metía a este tema, y lo hago, qué mejor hacerlo con los amigos. Víctor Estrada, campeón de la Copa del Mundo, 4 oportunidades, campeón mundial universitario, subcampeón del mundo, medallista olímpico, 7 veces campeón panamericano, varias veces campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, campeón indiscutible de México. Prácticamente lo ganaste todo, prácticamente fuiste la estrella de México por muchísimos años. Víctor, ¿cuánto cuesta dejar esa fama, ese prestigio, esa adrenalina que dar el entrenar en la mañana, en la tarde, en la noche? Estar viajando aeropuerto en aeropuerto, la adrenalina de llegar, del pesaje, de la competencia, de subirte al podio. ¿Cómo se deja eso, Víctor? Pues mira, mi carrera fue muy longeva. Yo inicié en la parte ya del alto rendimiento, aunque bueno, yo inicié el taekwondo a los 5 años de edad, donde mucha gente pensaba que muchos seguramente pensarán y piensan todavía que entré porque quería ser campeón o porque mi papá quería ser campeón. No, la verdad es que sepan que Víctor entró porque era un niño súper inquieto, muy latoso, no me aguantaban en mi casa, y lo primero que dijeron es ¿dónde lo metemos? Y el novio de una prima practicaba taekwondo y recomendó este deporte, y fue como realmente inicié el taekwondo. Como a los 13, 14 años aproximadamente es cuando inicio el tema del alto rendimiento. Si sumas los años de los 13 a los 32 años, que fue cuando me retiré, bueno, pues estamos hablando de una cantidad importante de años. La primera vez que quedé seleccionado nacional para representar a mi país fue a los 17 años de edad. De ahí hasta el retiro, hasta los 32. Entonces fueron muchísimos años que yo tuve la oportunidad y el honor de representar a mi país. Y te puedo decir a esa pregunta que terminé muy satisfecho, terminé muy contento, no terminé con una sensación de añorar, querer seguir peleando o entrenando. Digo, la verdad es que entrenar ya no, o sea, la verdad es que entrenar definitivamente 6, 8 horas diarias de lunes a sábado, el alto rendimiento es muy desgastante, es muy difícil, y creo que es una parte que no extraño. La parte, como bien dices, de viajar, de salir, de competir, de representar a tu país, es un tema muy bonito, excepcional, conocer países, culturas, compañeros deportistas, y es algo que sí se extraña, pero se va compensando con otra parte que empecé a vivir a partir del 2004. Yo contraje matrimonio con una excelente y maravillosa mujer que también era atleta, pero en este caso no de taekwondo, sino de atletismo. Y tengo dos niñas maravillosas, una de 14 y 11 años, y fui suplantando muchos temas que a la postre fueron creando esa, pues no distractor, no llamaría distractor, sino más bien compensar todo lo que tenía antes para poder tener nuevas metas, que eso es importante en la vida. Un deportista tiene que pensar siempre en saber retirarse a tiempo, en tener un proyecto de vida personal y laboral, y eso fue lo que yo fui haciendo para que el retiro no fuese tan complicado. Víctor, volvamos un poco a tu juventud. Tú empezaste de muy niño porque, bueno, tenían que meterte en una actividad para que tú tuvieras ejercicio y calmaras un poco tu ímpetu.
pero a los 13, 14, 15 años me imagino que ya empezaste a surgir un poco, ¿no? Y sabemos que México es un país donde hay una escuela de taekwondo en cada esquina y hay mucha gente practicando taekwondo. Llegas a un torneo y en aquel tiempo me imagino que tendrías que hacer 3, 4, 5, 6 combates, ¿verdad? ¿Quiénes fueron tus primeros profesores que vieron en ti esa garra o que tenías ese? Porque tú sabes que para ser campeón tú puedes tener muchas condiciones, pero hay algo que te hace ser campeón, ese toquecito que te hace ganar, que te hace un ganador. ¿Quiénes fueron los entrenadores que te comenzaron a entrenarte para ese fin de un periodo de 13 a 17 años? Pues mira, como bien dices, el periodo de los 5 a los 13 años, 14 años de edad, entrené con el profesor Enrique Olvera García, quien fue que me formó de manera marcial, lo que todos conocemos, el taekwondo marcial, no competitivo. A los 13, 14 años de edad, en un torneo juvenil, yo creo que estaba el profesor Sang-Won Park, que era el entrenador de la Selección Nacional de México en los años 80. Él fue el que fue coach de Enrique Torruella, de Manuel Jurado, de Mónica Torres, es el que estuvo atrás en la silla y en los entrenamientos para rumbo Seúl 88. Y él en ese torneo estaba seguramente viendo talento, viendo competidores, viendo quién le llamaba la atención. Y recuerdo que mi papá, terminando ese torneo, me dijo, oye, quiere hablar contigo el entrenador nacional, el profesor Park. Obviamente ya te imaginarás, Carlos, mi emoción fue impresionante de wow, o sea, el entrenador nacional quiere hablar conmigo, pues ¿qué querrá decirme? Subí a las gradas con él, se sentó. Yo me recuerdo perfectamente que me senté, estaba súper nervioso, con las manos sudando, o sea, sabes, muy recto, ¿no? Porque pues, era un oriental, era coreano y había que, ahora sí que la parte marcial era muy importante para ellos, sobre todo como orientales en la parte cultural. Y me empezó a decir, hola Víctor, ¿cómo estás? Vente, vamos a caminar. Nos fuimos caminando, recuerdo también que metí las manos, se me ocurrió meter las manos a los bolsillos, cosa que a los maestros de taekwondo no les gustaba. Me saca las manos de los bolsillos, me regaña y me hace, no, camina con las manos afuera del bolsillo. Y me empezó a decir, oye, mira, yo soy entrenador nacional, le digo, sí, por supuesto, sé quién es, te vi pelear, me gusta lo que estás haciendo, estás joven, ¿te gustaría algún día ser entrenador, seleccionador nacional? Y dije, por supuesto que sí. Me dijo, perfecto, mira, es domingo, nos vemos el martes en mi escuela. Él tenía una escuela de taekwondo independientemente, porque todavía en esa época no estaba concentrado en el equipo nacional, no estaba en el Comité Olímpico Mexicano, estaba cada quien entrenaba por su lado, todavía no había un... Estamos hablando del año 89, más o menos. Estamos hablando mucho antes. Yo tenía 13, yo nací en 71, entonces estamos hablando aproximadamente de que eso fue en el 84, 85, más o menos. O sea, mucho antes que Seúl. Sí, mucho antes. Yo en Seúl, para el selectivo de Seúl, que sí competí, por cierto, en la categoría FEDER. Yo entré al selectivo entre los 4 mejores y obviamente no gané. Yo ahí tenía como 16 años aproximadamente en la categoría, en el peso FEDER, peso pluma. Sí, 64 kilogramos. Y bueno, el profesor Park me invitó, recuerdo que fue el primer entrenamiento, un martes, allá por el sur de la Ciudad de México, y yo nunca había entrenado 2-3 horas, o ya había entrenado lo normal, la parte marcial, de hacer formas, pumse, etcétera, patadas técnicas, lo básico. Yo recuerdo que el primer entrenamiento que tuvo duró 3 horas con el profesor Park y salí vomitando. O sea, yo le dije a mi mamá, madre de Dios, dije, o sea, que me dolieron las piernas, me salieron ampollas en los pies. Mi mamá me dijo, bueno, ándele, ¿quiere? Adelante. No, mamá, es que me duele el cuerpo. Pues aguántese. ¿Usted quiere ser campeón? Dele. Y ahorita que decías, Carlos, esa parte de quién fue que me formó, mi mamá siempre utilizaba mucho una frase que decía, no importa lo que te dediques, no importa lo que vayas a hacer el día de mañana, pero siempre sé el mejor. Y ponía una frase, y me decía, si quieres ser basurero, no importa, sé basurero, pero sé el mejor basurero de la colonia, el mejor basurero de la ciudad. Y así nos ponía siempre el ejemplo. Entonces, como bien dices, forjar ese carácter pues, fue mucho de mi madre, ¿no? Y por supuesto ya el profesor Park fue el que me metió al alto rendimiento y fue el que me llevó a mi primer ser seleccionado nacional 3 años después.
O sea que el coreano Sangwon Park, que todavía está por ahí vigente con su marca y fue un gran entrenador para México, fue la figura que tú identificas como aquella persona que te transforma la parte marcial, que obviamente también la llevaba él, pero al estilo de la alta competencia. Ok, hablamos de que, bueno, Sangwon Park fue una persona que te marcó, ¿no? En la parte de competitiva de muy joven. ¿Qué atleta admirabas tú en ese momento, nacional o internacionalmente? Aunque antes, si tú no salías de viaje, tú podías conocer a alguien por una revista o si acaso por un VHS que te encontrabas en el camino. Pero, o sea, decir que conocías a alguien afuera era muy complicado. Y ya habían grandes figuras, obviamente. Pero en México, ¿qué atleta o atletas tú veías y decías, wow, yo quiero ser como él, yo quiero ser reconocido? Mira, obviamente por la categoría, muchas veces el tema del gusto de un deportista tiene mucho que ver con la categoría con la que tú estés, porque independientemente tú ves pesos los más ligeros, peso fin, peso fly, peso bantam, pero sí, por supuesto, a mí siempre se me han hecho muy espectaculares esas categorías por la velocidad que hacen a la hora del intercambio, los movimientos que son muy espectaculares, muy rápidos. Pero yo pues veía siempre a los que más o menos se asemejaban a mi estatura, o los pesos, digamos, de ligeros a medianos y algunos pesados, siempre me llamaban mucho más a mí la atención. Y en este caso, quien yo recuerdo que yo precisamente a esa edad, a los 12, 13 años de edad, porque yo era parte del grupo de exhibición infantil de la época de Mool Kwon, con el profesor Dai Won Moon invitaba equipos extranjeros coreanos, de Estados Unidos, de Canadá, de los más cercanos, para hacer dual meets o hacer torneos internacionales con la selección mexicana, en ese entonces, en los 80s. Estoy hablando 84, 85, 86. Y yo recuerdo que a mí o sea, yo lo veía enorme, yo lo veía y decía, wow, o sea, patea, se calentaba y abría todas las piernas y pateaba súper elástico. Manuel Jurado para mí, siempre, él lo sabe, siempre se lo he dicho, es esa admiración que sientes. O sea, yo no sabía en ese momento cómo había que pelear, yo no sabía la estrategia, yo no sabía de nada, simplemente yo veía a un ídolo. La imagen. Exactamente, la imagen. Y después, ya en la parte cuando yo iba a competir 15, 16, 17, que ya observabas y de qué se trataba y empezar a inmiscuirte en el alto rendimiento y en la competencia, me encantaba la manera de pelear estratégicamente y técnicamente de un gran competidor en México, Ernesto Rodríguez. Él era un competidor que fue campeón en Juegos Panamericanos, en los primeros Juegos Panamericanos de Indianápolis. Sí, él ganó 76 kilos. Exactamente. Él tuvo una carrera corta internacional, pero era un fenómeno peleando. La verdad es que esos dos. Ahora, si en cuanto a verlos y copiarles ciertos detalles, bueno, era espectacular ver a Enrique Torruella, ver a César Rodríguez, que por cierto, ellos dos eran unas peleas que sacaban chispas, cuando se eliminaban entre ellos dos. Había otro competidor en peso fin que se llamaba Gabriel Díaz. También me tocó ver pelear a Gustavo San Ciprián, me tocó ver pelear a infinidad de atletas, ¿no? que estaban en esa época y que bueno, pues era importante verlos, ¿no? Pero como admiración, repito, ídolo, Manuel Jurado, y del punto de vista estratégico-técnico, Ernesto Rodríguez. Y además que el maestro Manuel Jurado es una extraordinaria persona también, todo un maestro. Ok, llega Víctor Estrada, entra en el equipo nacional, hace sus procesos selectivos, llegas afuera, a nivel internacional ya te cambia el mundo. Me imagino que cuando ya llegas a un evento panamericano, recuerdo que fuiste muy joven a los Juegos de La Habana, en el año 91. Correcto. ¿Qué atletas internacionales de América te impresionaban? Recordando que también había un coreano en 76 kilos de Canadá, excelente, habían varios, pero quiero que seas tú quien me diga a quién visualizabas, porque luego tú tomaste un nivel técnico muy alto y obviamente eso también tiene que ver con influencia. Uno como atleta, uno ve a alguien y uno, wow, esta técnica, o sea. Sí, correcto. Siempre el taekwondo no solamente es la parte, muchos creen que solamente es la parte técnico-física, ¿no? Obviamente la repetición. Somos deportes que en base a la repetición vas mejorando la técnica y la repetición física te hace mejorar tu estado físico en todos los aspectos, ¿no? Potencia, velocidad, resistencia.
Pero la parte visual, bien lo acabas de decir, Carlos, es muy importante. El ser un buen observador, el analizar videos, el analizarlos y verlos con detalle, en cámara lenta, para que esto realmente tú puedas, en base a tu talento, en base a tus cualidades, puedas imitar, repito, a tu tamaño y tus cualidades, imitar a ciertos competidores. En Juegos Panamericanos, en esos Juegos Panamericanos que fue, tienes razón, antes ya había salido al Panamericano de Taekwondo en Perú. En Perú ya había salido y me ganó ese coreano canadiense, Yang Hon Lee. Él fue el que él me ganó en la primera. Él estaba en ese momento a un nivel estratosférico, o sea. Hombre, excelente competidor. Y yo peleé 2 veces con él, Carlos. Peleé en el Panamericano en Perú y después me lo volví a encontrar 3 meses después en la Copa del Mundo de Egipto en 1989, en la final. Quedamos 1-1 y en ese entonces se manejaba, no sé si recuerdas, que aparecían los marcadores y aparecía una palomita que era ventaja. Entonces él me ganó en todos los rounds, quedamos empatados. Un round me ganó uno, luego yo otro, al final quedamos 1-1 y el árbitro decidió que por ventaja me ganaba él. Ahí obtuve yo la medalla de plata en mi primer torneo internacional. Y en los Juegos Panamericanos me llamó mucho la atención Arlindo. Peleaba muy bien, o sea, era un competidor muy técnico, muy inteligente, porque a mí siempre me llamó mucho, fíjate que más que la parte técnica, a mí en lo personal, mi punto de vista es que se me hacía como un ajedrez. Era un juego de no nada más patear por patear. Estratégico. ¿Mandé? Estratégico. Para mí es un juego estratégico. Ese es lo que a mí siempre me hizo hacer mi forma de pelear, que no era atacar por atacar o defender por defender o patear por patear. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Todas esas medallas de oro. Todo tiene un porqué. Y sobre todo la parte más importante, ¿no? O sea, el ajedrez, si lo queremos ver, es para que los niños o los jóvenes lo entiendan. Tú puedes saber mover las fichas. Te pueden decir cómo se mueve un caballo, cómo se mueve un alfil, cómo se mueve una torre. Pero el tema es meter en el juego a tu contrincante, hacerlo creer que a lo mejor estás esperando, hacerlo creer que vas a atacar, hacerlo creer que vas a recibir y meterlo en este juego. Y eso es lo que a mí se me hacía algo que se me hacía más allá de lo simplemente patear y golpear. También en este torneo me llamó, obviamente observé a Carlos Rivas de Venezuela, también un buen competidor, muy alto, muy espigado. Era su 5º oro panamericano. Sí, no, aparte yo, digamos, como bien dices, de las veces que empecé a salir sumando Perú y después Juegos Panamericanos en La Habana, como bien dices, ya empecé a tener una visión de quiénes eran los mejores atletas a nivel panamericano. Carlos Rivas, bueno, como bien lo dices, era el rey de su categoría a nivel panamericano, no le ganaba a nadie en esa época. Sí, no Arlindo, después a la postre, se volvió campeón olímpico en Barcelona 92. Y bueno, y el equipo cubano creo que fue muy anecdótico ese resultado, porque era la primera vez que el equipo cubano ya lograba meterse a los resultados importantes siendo sede, ¿no? Porque años anteriores el equipo cubano, tengo entendido que creo que venían del karate y algunos empezaron a emigrar al taekwondo y bueno, todavía no con muy buen nivel, pero definitivamente Juegos Panamericanos creo que fue donde detonó el equipo cubano. No había mujeres, nomás éramos hombres. Ellos participaron en los Juegos de Indianápolis, pero ahí casi que todos eran karatecas. Correcto. Hicieron esa transición, el proceso. Allá en los Juegos Panamericanos solamente ganaron un combate. Y luego llegaron a los Juegos Panamericanos y obtuvieron 3 medallas de oro. Venezuela fue subcampeona con 2. Sí, y Estados Unidos de tercero con Juan Moreno, que ganó oro. Acuérdate que era otra categoría. Sí, Juan Moreno también, un gran competidor. Y yo, obviamente, se escuchaban muchas historias de él. Seúl 88, en Barcelona 92. La verdad es que también muy alto. Llamaba mucho la atención su altura, lo elástico. Yo creo que Juan Moreno, si le hubiera tocado también esta nueva generación de atletas por el tipo espigado y el tipo de técnica que tenía, también se hubiera acoplado muy bien al taekwondo de hoy, ¿no? Probablemente, no lo sé. Y si ves a Juan ahorita, parece que tuviera 30 años y patea mejor que nunca y está activo 100%. Sí, no, tipazo. La verdad, Juan Moreno es muy buen amigo. Está casado con una compañera del equipo, Marlene Ramírez. Claro.
Víctor, bueno, ese proceso te trae a la selección nacional, luego se constituye en México un equipazo de manos de Hong, del maestro Hyuk Sok Hong. El maestro tiene la oportunidad de tener atletas de un gran nivel técnico con él, ¿no? ¿Cómo se construye esa selección tan fuerte donde estaba Rafael Zúñiga, donde estaba Palafox, donde estaba Ayala, donde estaba William, donde estabas tú? Y también tenían damas muy buenas, las históricas Patricia Mariscal, estaba también Marlene, estaba Güeda Pérez, estaba Mónica del Real. No sé si a esas alturas todavía estaba Mónica Torres con ustedes, pero... No, ya no. ¿Cómo se la llevaban ustedes todos esos monstruos del taekwondo que querían matar a sus rivales, que tenían un nivel, una velocidad, cada uno era tan bueno en su categoría? ¿Cómo era ese proceso de entrenar día a día? Pues mira, yo sé que es una pregunta un poco complicada porque han pasado muchos años y fue un equipo muy fuerte. Acuérdate que antes no habían tantos eventos como ahora. Iban 4 veces al año, pero ese equipo estaba casi que ocupando los primeros lugares. Pues mira, yo creo que una de las claves, bueno, definitivamente fue una gran generación, una gran generación desde muchos puntos de vista, ¿no? Técnicos, físicos, mentales. Veníamos de distintas regiones del país, ¿no? Porque casi siempre se daba mucho que ganaba los del centro del país, la capital, el Estado de México, algunos competidores de Guadalajara, Veracruz, pero en esta ocasión fue muy diversa la cantidad de atletas que venían de distintas partes de los estados del país. Lo mismo en el caso de mujeres. Eso ayudó mucho porque abrió mucho el taekwondo. El taekwondo en los 80s estuvo muy cerrado por temas de clubs. Solamente era Muruguán, era la UNAM, el Instituto Mexicano de Taekwondo, Richard Chun. Entonces era muy difícil, era un ambiente muy complejo en los 80. Repito, también salieron excelentes competidores, pero se necesitaba de una apertura. Digamos, esta fue una apertura más bien política, ¿no? Para que pudieran competir y entrar muchos más mujeres y hombres a esta selección. Fue lo que pasó en los 90s, más aparte la decisión de la federación de que se concentrara el equipo todo el año en el Comité Olímpico Mexicano, entrenar todos los días, como hacen los coreanos. Descríbenos un día normal. Un día normal era... En la mejor época, que creo que fue año 95, del 93 al 97, estuvo muy fuerte el equipo. Era de lunes a viernes, pararnos a las 6 de la mañana, de sonar el despertador. Nosotros dormíamos en la Villa Olímpica, y obviamente pues pararnos a las 6, sonar el despertador, cambiarnos, asear, taparnos los dientes, y inmediatamente prepararnos para presentarnos al 5 para las 7 en la pista de atletismo de entrenamiento del Comité Olímpico Mexicano para hacer nuestro primer entrenamiento, que era la parte física. El entrenamiento era de 7 a 8 y media, más tardar 9 de la mañana, donde hacíamos distintos ejercicios, todo enfocado a la parte física, velocidad, potencia, etc. ¿Quién nos entrenaba en ese momento, la parte física? ¿A quién nos entrenaba en ese entonces? En la parte física, sí. En ese entonces, mira, te voy a ser honesto, en ese entonces el profesor Hong, voy a ahora sí que a decir algo que a lo mejor no sé si sea muy transparente para algunos o para algunos no, pero al profesor Hong no le gustaba mucho el tema físico y la verdad nos dejaba la parte física a que nos diera casi quien fuera. Y lo digo con mucho respeto porque en ese entonces quien se dedicó a darnos entrenamiento fue el profesor Fernando Tobar, que, repito, como taekwondoín excelente, pero en la parte física yo siento que no le daban gran importancia. Entonces fue 2 años después cuando ya empezamos a hacer un trabajo realmente fuerte, porque a Hong solo le interesaba la parte técnica, o sea, la parte del entrenamiento de las 11 a 2 de la tarde, de las 11 de la mañana a 2 de la tarde, y en la tarde de 4 a 6 de la tarde. Entonces digo, ahora sí que estoy confiando un tema muy interno de nosotros, pero que bueno, que al final fue imagínate el contexto, o sea, no es que llevaban una preparación física planificada metodológicamente y mira todos los resultados que tuvieron. Desde el punto de vista físico eran unas máquinas.
Por lo menos ver pelear a cualquiera de ustedes, verlos cansados nunca. O sea, eran unas personas que tenían un nivel para pelear 3, 4, 7 combates sin problema. Entonces, bueno, eso quiere decir que lo que estaban haciendo en la parte técnico-táctica, la resistencia especial, estaba bastante bien. Exactamente, que es lo que hacía Hon. Hon en la parte técnica, él decía que con eso él nos daba técnica, física, resistencia, y sí es cierto, la verdad es que eran entrenamientos muy intensos, eran entrenamientos de 2 horas y media a 3 horas, de 11 a 2 y media de la tarde, al máximo 3 de la tarde, casi nos aventamos a veces hasta 3 horas entrenando, donde hacíamos técnica, hacíamos combate, hacíamos mucho. Yo creo que una de las claves de Hon fue el tema de hacer precisamente mucha variedad de estrategias de combate muy repetitivos. Al final, muy cansados, hacíamos el combate y eso hacía que obviamente nuestra mentalidad tratáramos de hacer a un lado la parte del cansancio para enfocarnos en la parte estratégica. Y luego después regresábamos a comer, terminábamos de comer súper cansados después de 2 entrenamientos, el físico y la parte técnico-estratégica física. Y en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, era un entrenamiento más de lo que nosotros, en coreano se le dice palchagi, o en la parte en hispana la conocen como las paletas, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era mucho trabajo de paleta, mucho trabajo de técnica, de velocidad. Terminábamos con un poco de step, que era el combate sin protección, y nos aventamos aproximadamente otras 2 horas más. Eso era un día y se repetía de lunes a sábado. En esos steps, ¿cómo era el movimiento con tus compañeros? Tenía gente muy caliente en el área de combate, como Palafox, Zúñiga, aunque eran chiquititos, pero igualito peleaban con quien sea, ¿no? O sea, comparados contigo, el tamaño, estatura, obviamente son muy livianos. Me imagino que en esa época no habían tampoco muchos pesos de tu categoría, ¿no? ¿Cómo eran esos combates entre ustedes? Bueno, la verdad es que fue un equipo sumamente competitivo, fue un equipo duro. O sea, ¿se dejaban o se relajaban o peleaban? No, hombre, ¿qué nos íbamos a dejar? No, nadie se dejaba, ¿no? El que se dejara, la verdad es que cometía el error de dejarse porque le iba a ir muy mal. Precisamente. Entonces, éramos sumamente competitivos. Carlos Ayala, Rubén Palafox, Rafael Zúñiga, Williams, que tardó, él en la parte después del 92, no se integró al 93, regresó hasta un año, casi 2 años después al 94, y bueno, Williams, mi hermano Roberto, Hugo García, que fue un gran competidor en peso welter, en el caso me imagino que Hugo era tu pelea, ¿no? Más fuerte. Sí, no, Hugo exactamente, en ese tema de tamaño, de peso, con Hugo eran los agarrones, definitivamente eran mis agarrones. Con los chiquitos, yo recuerdo mucho que a mí me costaba un trabajo Rubén Palafox, porque era rapidísimo y que me pegaba muy duro, o sea, la verdad es que él pegaba al nivel de nosotros. Tú le agarrabas la paleta y sentías el golpe en la mano. Y lo dice todo el mundo, es famoso precisamente por su pegada y es pequeño, pero pegaba muy fuerte, ¿no? Era muy potente. O sea, el contacto. Es muy fuerte. Entonces, la verdad es que había días donde, bueno, pues, nos dábamos nuestros agarrones fuerte, pero fíjate que al final nunca hubo un tema de que durante el combate se volviera un tema personal o traspasara los límites de que afuera del área o fuera del entrenamiento nos estuviéramos peleando. La verdad es que en esa parte siempre entendimos que el entrenamiento era el entrenamiento, de que la calentura se podía dar dentro del entrenamiento y las cosas se quedaban adentro y afuera era otra cosa, ¿no? Tú estuviste viviendo en Corea y obviamente entrenaron muchas veces en Corea. ¿El entrenamiento de México de los 90 era idéntico a Corea o Hon tenía su particularidad? ¿Cómo lo ves tú, que has estado en Corea en todos los centros de entrenamiento y entrenando con los monstruos número 1 de los 80, de los 90, y que entrenan, bueno, y que yo también he tenido la oportunidad de estar en Corea y se entrena 2 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, 3 horas en la noche, y las clases son de volumen, patea para acá, patea para allá, ven para acá, y todo es patear. El estilo de Hon era diferente porque tenían una técnica muy exquisita, ¿no? Todos. Pues mira, yo definitivamente sí teníamos la escuela coreana, era un hecho. El sistema de entrenamiento, cuando nosotros llegábamos a ir a Corea a entrenar a las diversas universidades o preparatorias de Corea,
más bien no se nos hacía distinto, ¿no? Nos adecuábamos de manera inmediata. Es más, el momento, hasta agarrar las paletas, las palchagis con los coreanos no nos costaba trabajo, porque si llegar a otro país y que quieras hacer entrenamiento con ellos, pues ellos la verdad pues eran celosos de su entrenamiento, y si no pateabas bien, pues no te hacían caso. Entonces, la verdad es que sí, era un entrenamiento sumamente parecido, y a la hora de hacer combate nos iba bien porque teníamos muchas semejanzas al estilo. Yo creo que en particular el estilo que tenía Hon era ser muy receptivos con la pierna derecha. O sea, todos teníamos ese trabajo técnico muy repetido de que desde nuestro lugar recibir, contraatacar con pierna derecha inmediatamente. Habíamos algunos, en mi caso, bueno, que yo, esa es una de las técnicas que más me reconocen, que me salía muy bien, era la doble en el aire, doble. En ataque y en contraataque. De los dos estilos, era una técnica que a mí se me daba muy bien, a Williams también se le daba muy bien, pero en general todos tenían muy buen trabajo de empuje con la pierna delantera y con pierna derecha atacando o pierna derecha recibiendo, que es algo que hicimos infinidad de veces y repetimos mucho, y algunos ya con sus peculiaridades y particularidades de cada quien en su talento, pero sí, era un equipo que sí nos acoplamos rápidamente a los entrenamientos en Corea, ¿no? ¿Qué pasaba cuando llegaba al CEDON una delegación internacional? ¿Cuál era la actitud de ustedes y del entrenador? ¿Qué recuerda de eso, Víctor? Llegaba a Venezuela, muchos países llegaron. Éramos muy duros. La verdad es que también en eso nos asemejamos, porque bueno, tú también tocó, como bien decir, a Corea, y los coreanos no te recibían con abrazos, o sea, no te pásale y suavecito, y no, había que imponer condiciones. O sea, el taekwondo es un deporte de combate, eso está muy claro. Pero les decían algo antes de que llegara, o... ¿Quién, Hon? Sí. No, para nada, tampoco había un tema personal, ¿no? De, oye, va a venir tal equipo, tienen que ser así asado, no, simplemente nos decía, va a llegar un equipo, va a venir Venezuela, va a venir Cuba, va a venir Estados Unidos, etcétera, o algún equipo por Puerto Rico, etcétera, y simplemente pues ya sabíamos lo que teníamos que hacer. O sea, era imponer condiciones, imponer nuestro ritmo, y sobre todo en el tema de un entrenamiento, lo psicológico es, o sea, estar encima del atleta, porque sabías que a lo mejor el día de mañana te podía tocar en un centroamericano y panamericano, y no había como mejor imponer condiciones en un entrenamiento. Víctor, ¿es cierto que una vez ustedes en Cuba hubo una situación en un tope, o fue en México, que el profesor se fue bravo? Hay una anécdota que me han comentado, que una vez el equipo mexicano estaba entrenando en Cuba, o un evento, y de repente se fueron. Fue ese equipo, esa selección fue en el 92, aunque muchos ya no nos tocó ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque era por invitación en esa época, y los invitados en México eran en hombres, era la categoría de Rafa y la categoría de Williams, y en el caso de mujeres fue la categoría donde fue Mónica Torres y Dolores Noll. Todos los demás nos concentramos todos juntos, y bueno, se hizo un viaje de campamento, como bien dices, a Cuba, y hubo un dual meet México-Cuba, donde eran 2 días, y el primer día, bueno, pues se definieron 4 categorías, empezaron a pelear. El torneo no fue en La Habana, fue en una provincia que está creo que como a media hora en avión, una cosa así recuerdo, porque hicimos todavía una escala más en avión ahí a esa provincia, hasta la otra orilla de la isla de Cuba. Holguín, puede ser. En Holguín, correcto, fue Holguín, perfectamente, fue Holguín. Y al día siguiente nos tocaba pelear a las otras 4 categorías. En el primer día, los combates, bueno, se empezaron a dar. Yo lo que recuerdo vagamente, porque ya tiene muchos años, es que creo que algunas decisiones no le gustó al profesor Hon, y se enojó, habló con el jefe de entrenadores, que era el profesor Fernando Tobar, y decidieron que todos nos paráramos y nos regresáramos al hotel. Obviamente, ya te imaginarás, fue todo un show, y todos así de, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Los que pelearon mañana peleamos, no peleamos. Y estuvo muy chistoso porque regresamos al hotel
ya estaba, según estaba completamente decidido que ya no iba a haber competencia el día siguiente. Y recuerdo que estábamos todos muy relajados. Es más, nos acostamos un poquito más tarde, 11:30, 12 de la noche. Y recuerdo que a las 6 de la mañana, el día siguiente, el domingo, nos tocan nuestras puertas donde estábamos durmiendo en el hotel. Y nos dijeron, párense inmediatamente, vamos al área de competencias. Todos, ¿cómo? Y nos dijeron que no íbamos a pelear. No, pues sí, vénganse. Y ya las reglas van a estar así. Como el jueceo está muy mal, según era la apreciación de Jon y del profesor Fernando Tovar, no va a haber marcadores, solamente va a haber un juez central que es el que va a separar y no va a haber amonestaciones, simplemente va a haber un combate. Haz de cuenta que fue un torneo el segundo día como si fuera en un gimnasio, en un entrenamiento, con un área de taekwondo. Así peleamos, no hubo decisiones y fue como terminamos el torneo. Una anécdota más, ¿no? De toda esa historia que vivieron viajando tanto, ¿no? Sí, correcto. Y hay muchísimas más. Víctor, nosotros te pedimos que compartieras con la audiencia algunos de tus méritos, de tus grandes logros como atleta. Muchas personas, bueno, de la nueva generación obviamente que algunos no te conocerán, pero precisamente nosotros como medio de comunicación lo que queremos es rescatar siempre todos los grandes deportistas, por eso siempre los estamos nombrando, siempre estamos dando ese background para que todas las personas conozcan las comunidades y esa historia se mantenga, ¿no? Obviamente tú, Víctor, y para muchos, has sido un competidor irrepetible por tantos años dando medallas, ¿no? Y sobre todo tu calidad técnica en el área de combate, que es algo que hay que destacar. Podías hacer todas las técnicas del taekwondo pesando 80, 85 kilos, 87 kilogramos. Muéstranos un poco algunas medallas importantes de tu carrera para compartir esos premios tan hermosos que le diste a México.